Buenas tardes, bienvenidos a la sesión del día de hoy, sábado 4 de mayo. Laura, buenas tardes. Diana, buenas tardes. Un abrazo a todos, espero que se encuentren muy bien. Sigan que al fondo hay puestos con análisis de datos. Vamos entonces a ver dónde nos habíamos quedado la vez pasada. ¿Listo? Hola Claudia, ¿cómo estás? Permítanme y revisamos en la presentación. Voy a ir a revisar en la presentación. Hola Lady, ¿qué más? Voy a revisar aquí en la presentación dónde nos habíamos quedado. Hemos pasado por... a ver, espérame, computador, vamos. Eso. Habíamos pasado por algunos temas mm, un poco, digamos, teóricos con respecto a lo que es el análisis de datos, ¿no? La aplicación y los diferentes resultados que podemos obtener, hacia dónde podemos enfocar nuestro análisis de datos y cuál sería de pronto el resultado. Hola Diego, buenas tardes. ¿Cuál podría ser el resultado que nosotros tendríamos en un proceso de análisis de datos, ¿no? Nosotros vamos a encargarnos precisamente de tomar esos datos y transformarlos, aplicarles eh, algún procedimiento matemático, alguna depuración. Imaginemos los datos de la siguiente manera. Hay un proceso en el que se recopilan, hay otro proceso en el que se transforman y hay otro proceso en el que se muestran, se evidencian o se ponen a trabajar de una manera útil, ¿sí? Hagan de cuenta que es un proceso de entrada, transformación y salida. Perdón. Vamos a hablar de los datos desde el punto de vista de una entrada, una transformación o un proceso y una salida. Y en la parte del proceso nosotros vamos a tomar esos datos, no vamos a adentrarnos tanto en lo que es la entrada, es decir, la obtención de los datos. Eso nos llevaría pues a hablar de bases de datos y cómo configurar, cómo extraer. Podemos hablar de obtención de datos a partir de ciertas fuentes, pero estas fuentes ya están diseñadas para almacenar estos datos y los vamos nosotros es a trabajar por ahora. Entonces, vamos por acá a a cada una de estas funciones. Bueno, si ustedes se dan cuenta, vamos a empezar a utilizar funciones de, em, de Excel que nos van a permitir hacer ciertas depuraciones, ciertas limpiezas, cierta transformación. Vamos a mirar Excel. La vez pasada habíamos realizado algún trabajo inicial en nuestras celdas de Excel, realizando, valga la redundancia, funciones básicas. ¿Cómo se pueden trabajar funciones básicas en Excel? Iniciamos con una función sencilla, la función suma, donde colocábamos aquí el igual, siempre va a ir el igual en todas las celdas que nosotros coloquemos como funciones, siempre va a ir el igual y luego la palabra reservada que va a hacer esa función, que va a realizar esa operación. Aquí podemos dividir las funciones como en operaciones matemáticas u, u otro tipo de funciones. La primera función que nosotros hicimos fue una operación matemática, la función suma. La función suma envuelve las celdas sobre las cuales queremos operar y realiza ese procedimiento. Pero aquí lo que vimos es que si nosotros ubicamos nuestro cursor en la parte inferior derecha de la celda que tiene esa fórmula y le damos doble clic, se va a autocompletar esa fórmula para todas esas celdas de ahí para abajo, es decir, para la columna, para esta columna. Recordemos, estos son valores de columna y estos son valores de fila. La fila la vamos a ver a lo largo. La columna
la vamos a ver de manera vertical. ¿Listo? Bien, tenemos aquí nuestros valores de columna ya, todos los valores con su fórmula especificada. ¿Dónde inició? Desde la parte superior, le damos doble clic o también podemos seleccionar esa celda con control C, copiar la fórmula e irnos hasta el puro final. ¿Recuerdan cómo podemos desplazarnos hasta el puro final de todas las celdas? Cuando yo utilizo el teclado, puedo desplazarme a la parte inicial arriba o a la parte final, la de abajo de los datos, con la tecla de control, ¿cierto? Si yo utilizo la tecla de control, puedo desplazar mi selección hacia arriba o hacia abajo. Y con la tecla de Shift puedo seleccionar las celdas que yo desee. Ahora, si yo estoy en la parte de arriba, quiero seleccionar todas las celdas de la primera a la última, entonces con la tecla de control y con la tecla de shift al mismo tiempo, bajamos. Es decir, la tecla de la flechita hacia abajo, ¿sí? Y eso me selecciona todo ese conjunto de celdas, las de toda la columna, ¿de acuerdo? Ahí tenemos seleccionada toda nuestra columna y le damos control V para pegar. Control V nos va a pegar todas esas fórmulas. Hacemos todo el recorrido. También lo realizamos con otra fórmula matemática, que es la multiplicación producto. Perdón, la fórmula que se utiliza aquí en Excel se llama producto. Va a servir precisamente para realizar la multiplicación de los elementos que se tengan ahí seleccionados en el interior del paréntesis de esa función producto. Básicamente podríamos decir que tenemos una sintaxis de escritura que viene de la siguiente manera. Un igual, luego una palabra reservada, luego paréntesis, dentro del paréntesis los valores que vamos a trabajar. Y esos valores vienen a nivel de celdas, las celdas sobre las cuales vamos a trabajar. Podemos copiar esa fórmula a lo, digamos que hacia abajo, de arriba hacia abajo, ¿sí? Para no complicarnos. De arriba hacia abajo, de manera vertical, o podemos copiar la fórmula de manera horizontal. También se puede copiar la fórmula de manera horizontal, que fue uno de los ejemplos que nosotros realizamos aquí con nuestra tablita de datos. Cuando teníamos unos valores en la parte superior de nuestra tabla, dispuestos de manera horizontal, y otros valores en nuestra tabla dispuestos de manera vertical, y las celdas o fórmulas estaban actuando con cada uno de esos valores. Podíamos recorrer esas fórmulas de manera horizontal o de manera vertical, ¿sí? Volviendo aquí a nuestro conjunto de datos, empezamos con una fórmula que es la que nos está mostrando nuestra presentación. La primera fórmula de la que hablamos, antes de hablar directamente de la misma fórmula de nuestra presentación, la primera fórmula que nosotros hablamos fue la fórmula de contar. Claro, en la presentación, me devuelvo por aquí, en la presentación tenemos esta fórmula que dice contar sí. Esta fórmula dice contar sí. ¿Cómo utilizamos esa fórmula? Es una em, contracción de dos palabras, es la unión de dos funciones. La función de contar y la función condicional sí. Vamos con la función contar y luego nos vamos a explicar cómo aplicamos esa condición del sí, esa condición sí. Voy a colocar aquí la palabra contar. De hecho, no la voy a escribir completo, solo voy a escribir con y voy a esperar que Excel me muestre las palabras reservadas que inician con esas tres palabras, esas tres letras, con. Y voy a empezar a seleccionar.
De estas diferentes opciones que me da Excel, voy a buscar la que dice contar, la palabra que dice contar. Cuando ya la tengo ubicada, ya la he seleccionado, entonces digito la tecla de tabulado para autocompletar y esto me ayuda a tener ya la sintaxis propia de Excel, la que utiliza Excel para almacenamiento de las celdas. Entonces voy a darle tabulado, automáticamente se coloca la palabra contar y se abre el paréntesis y el cursor está esperando a que le coloquemos información. En la parte de abajo de esa celda nos aparece la ayuda que nos indica qué es lo que se espera colocar dentro de esos paréntesis. Lo que se espera colocar es valor uno punto y coma, valor 2 punto y coma, valor 3. Es decir, todos los valores separados por punto y coma. ¿Mm? Pero resulta que nosotros vamos a, bueno, podríamos seleccionar un valor, ¿cierto? Le coloco punto y coma y nos vamos con otra celda. Nuevamente, punto y coma y nos vamos con otra celda. Esto resultaría ser un poco inoficioso, extenso, largo. ¿Sí? Aquí lo que hace, lo que nos permite hacer Excel es tomar un rango. Cuando nosotros seleccionamos un rango, no sé si recuerdan, nos aparece la celda inicial, dos puntos, la celda final. Vamos a ver cómo se ve. Voy a seleccionar ese rango. Me voy con la celda inicial y con la tecla de Shift Control al mismo tiempo voy a digitar la flecha hacia abajo para seleccionar todo ese rango de datos. Si ustedes se dan cuenta, ahí se ve F1, dos puntos, F2. Está diciendo que inicia en la celda F1, el dos puntos dice que va a tomar todas esas celdas hasta la celda F18. F18, ¿sí? F1, dos puntos, F18. Y aquí podemos cerrar el paréntesis para dar por terminada esa fórmula o también podemos darle Enter sin cerrar el paréntesis. Cualquiera de las dos, automáticamente Excel nos cierra el paréntesis. Y aquí nos está contando, nos está contando la cantidad de celdas que hemos seleccionado, que tienen un valor. ¿Listo? La cantidad de celdas que tienen aquí un valor. Hay 18 celdas, ¿vale? Podría seleccionar una. Por ejemplo, esta que está almacenando el 15. Puedo seleccionar esa celda y puedo borrar el contenido de esa celda. Aquí ya se ha borrado el contenido de esa celda. ¿Qué pasa con la función contar? La función contar, que me está contando todo este contenido, ahora me muestra 17. Significa que este dato que yo acabo de borrar ya no hace parte de ese conteo, mejor dicho, se descuenta de ese conteo, ¿no? Porque es una celda que ya no contiene ningún valor. No tiene ningún valor. Si yo le coloco, por ejemplo, una letra a esta celda, le coloco una letra y le doy Enter. Aquí el conteo, miren, selecciono la fórmula de contar para que observen que esta celda que estoy modificando está dentro de ese rango de conteo, ¿sí? Si yo le coloco una letra, entonces, ¿qué pasa con nuestra fórmula de contar? No se ha modificado. Si le coloco un carácter especial, por ejemplo, una comilla o el signo de interrogación, si le coloco una división, si le coloco una operación matemática, división, un ampersand, si le coloco cualquier símbolo de carácter, ¿qué va a pasar entonces? ¿Qué va a pasar? Que nuestra celda de contar no va a tener en cuenta esa celda. Ahora, si yo le coloco un número cualquiera, de hecho el número que tenía ahorita era 15, si yo le coloco ese número 15,
Pero ahora imaginemos que ese número 15 lo voy a colocar entre comillas dobles. Coloco el 15 entre comillas dobles y le doy enter. No lo va a contar, ¿de acuerdo? Esas comillas dobles van a ser parte de cadenas de caracteres, únicamente si son numéricos. De resto, lo podemos eliminar. Si no aparece ahí el dato numérico, no lo vamos a contar. Ahora, tenemos aquí un conjunto de datos, ¿cierto? Y este conjunto de datos tiene, vamos con este 15, sigamos hablando de este 15, hablemos de los que están. Hablemos de este 15 y lo que voy a hacer es, dentro de este conjunto de datos, contar cuántas veces se encuentra ese 15. Este 15 que está acá, ¿cuántas veces se encontrará? Nosotros podemos hacer el conteo fácilmente porque aquí nuestro conjunto de datos es pequeño, pero para conjuntos de datos grandes, estos conteos pueden llegar a ser útiles, ¿no? Voy a hacerlo en la celda de abajo. En esta celda de abajo, en la celda G2, esta celda acá, voy a colocar la fórmula de contar este numerito 15 que está acá, ¿sí? Y para eso utilizamos la fórmula de contar sí, ¿listo? Contar sí. Fórmula de contar sí, tenemos por acá. La fórmula de contar sí se escribe contar punto sí y utiliza la siguiente sintaxis de Excel. Vamos por acá. Coloco el igual, siempre coloco el igual. La palabra contar o de hecho, simplemente las letras CNO, CON, perdón, CON de con y empiezo a buscar esa función que es contar sí. Empiezo a buscar dentro de las que tengo acá. Me encuentro con contar sí y con tabulado autocompleto. La tecla de tabulado me autocompleta y ahora me pregunta por un rango. Ya no me coloca valor. Recuerdan que en la fórmula de contar, lo que mostraba la ayuda era que dentro del paréntesis aparecía valor uno, valor 2, valor ta, 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 ta. Ahora nos pregunta por un rango. Cuando habla de un rango, significa que debemos tomar un conjunto de datos. Debemos seleccionar un conjunto, una selección, una subselección dentro de ese conjunto de datos. Voy a seleccionar lo mismo que teníamos en la función contar. Es decir, F1, dos puntos, F18. Lo puedo hacer con la combinación de teclas o lo puedo hacer también escribiéndola. F1, dos puntos, F18. ¿Vale? Y eso me genera automáticamente ese rango, me almacena ese rango. Pero resulta que aquí en la fórmula dice rango y después viene un punto y coma y dice criterio. Criterio es esto que se desea contar. Vamos a contar con base en qué criterio. Y el criterio que vamos a utilizar es que vamos a contar el número 15. ¿Cuántas veces puede aparecer el número 15 acá? Colocamos punto y coma y en el criterio, en este momento nos encontramos en el criterio y lo sabemos porque se colocó, la ayuda se colocó en negrita y aquí en el criterio voy a escribir 15. ¿Listo? Coloco 15 y cierro paréntesis, le doy enter. Y aquí me va a decir cuántas veces se encuentra ese número 15, perdón, cuántas veces se encuentra ese número 15 en este conjunto de datos o en esta columna, ¿no?, de datos. Ahora, ¿qué pasa si yo selecciono cualquier otra celda y le coloco 15? Por ejemplo, esta celda 26, voy a cambiarle ese 26 por un 15. Vamos a cambiarle la carita. Ahora, en este conjunto de datos hay dos 15, que es precisamente los que nos está contando la fórmula, que se llama contar sí. De acuerdo al criterio, podemos hacer ese conteo, de acuerdo al criterio. Ahora, pónganle cuidado. Yo quiero contar de todos estos valores, quiero contar
los números que son mayores a 20, digamos. Quiero aquí contar los números que son mayores a 20. Vámonos para nuestra fórmula contar sí. ¿Listo? Voy a modificarla aquí un poquito mejor. Voy a hacerla en la celda de abajo. ¿Listo? Voy nuevamente con la fórmula contar sí. Entonces escribo empiezo a buscar la fórmula contar sí con mi teclado, con las flechas de arriba hacia abajo. Encontré contar sí, lo selecciono con tabulado o lo autocompleto con tabulado. Y en el rango coloco F1, dos puntos, hasta el último dato. F1, dos puntos, F18. Ahí ya está el rango. Punto y coma. Y ahora en el criterio, quiero que me busque los números que son mayores a 20. Entonces le coloco el símbolo de mayor que 20, pero no puedo dejarlo así solito, tal cual, porque resulta que el símbolo de mayor que, si ustedes recuerdan, va a ser tenido en cuenta como un carácter especial. ¿Se acuerdan cuando empecé a modificar en el 15? Le coloqué una letra, después le coloqué caracteres especiales, el signo pesos, división, multiplicación. Pues resulta que el mayor que también es un carácter de tipo de operación, es una operación. Entonces, no lo va a detectar. Si yo dejo mi fórmula de esta manera, miren, voy a darle enter. Si yo dejo mi fórmula de esta manera, Excel de una vez me va a decir que hay algo que debemos corregir, ¿cierto? Hay algo que debemos corregir. Tenemos que corregir algo. Entonces, voy a regresar aquí a mi fórmula. En vez de colocarle simplemente el mayor que, voy a colocárselo con comillas dobles. Voy a dar inicio a ese mayor que con comillas dobles, ¿vale? Comillas dobles, mayor que el 20, comillas dobles. Y ahora sí le voy a dar enter. ¿Listo? Vamos a darle enter. Me da el número 13. Bueno, sería un ejercicio ponernos a contar cuántas celdas son mayores a 20. 83, bueno, esta una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9, 10, 11, 12 y 13 celdas mayores a 20. ¿Qué pasa si yo coloco en una de esas celdas, coloco 20? Imaginemos que una de esas celdas es 20. Voy a hacerlo aquí con esta celda que tiene el 11. Voy a colocar el 20. ¿Listo? Le doy enter y este numerito no cambia. ¿Por qué será que no cambia? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Quién me puede ayudar? Profe, pues porque no es mayor, obviamente sería igual al 20. Correcto, 20 no es mayor a 20. 20 es igual a 20. Si yo coloco aquí en lugar de 20, coloco 21, o en lugar de 20 coloco 21, entonces ahora sí va a contabilizarse. Ahora sí se va a contabilizar ese número mayor a 20. ¿Listo? Bien, vamos por acá, regresemos aquí a nuestra presentación. Dice identificación de valores faltantes. Esta es una de las operaciones que uno realiza en análisis de datos. Verificar si hay algún dato que haga falta. ¿Sí? Con contar sí, nos dimos cuenta cómo podemos hacerlo. Identificar si hay un valor que haga falta. ¿De acuerdo? Es ND para identificar celdas con valores faltantes. También puedes resaltarlos con formato condicional. Ah, bueno, ya vamos con el formato condicional. Voy con esta fórmula, es ND. No la he utilizado, vamos a utilizarla aquí. Vamos a ver qué nos dice Excel. Me voy con ES y empiezo a buscar dentro de las que me da. No la encuentro, no está. Bien, mi versión no tiene o no cuenta con esa fórmula. Cuenta con fórmulas es impar o es par. Si ustedes quieren pasar por un recorrido de las fórmulas, pueden irse a la sección
a la sección que dice archivo, ¿se acuerdan? En archivo, cuando nosotros vamos a abrir un, un libro de Excel nuevo, en la sección de archivo, aquí hay unas plantillas que nos van a mostrar cómo realizar algunas veces funciones en Excel. Y aquí hay un tutorial de fórmulas, el cual también pueden acceder ahí, ¿listo? Si ustedes desean. Y bueno, también, si se dan cuenta, cuando yo coloco igual, puedo hacer un recorrido de las fórmulas en orden alfabético, dependiendo del tiempo que dispongas, desde A la Z. Yo coloco la A y empiezo a mirar cuáles fórmulas inician con A, o puedo colocar la B, mirar cuáles fórmulas inician con B, etcétera, etcétera, dependiendo del tiempo con el que dispongas, ¿no? Por ahora vamos con esas fórmulas. La fórmula es ND, no está disponible aquí. Si tú la tienes disponible, sería chévere que nos compartieras pantalla para identificar esos valores faltantes. ¿Cómo le podríamos colocar formato condicional? Lo leo. Me cuentan. Si esta fórmula les aparece en su Excel, chéverísimo. Si no, pues continuamos. Vamos con el resaltado de acuerdo al formato condicional. ¿Listo? Si yo quiero resaltar las celdas vacías, quiero resaltar esas celdas vacías, vámonos por acá. Y me voy con el mismo conjunto de datos con el que hemos trabajado. Acá tenemos esta columna, ¿sí? Y lo que voy a hacer es borrar uno de los datos. Por ejemplo, este 50 que está acá, lo voy a borrar. ¿Listo? Queda vacío. ¿Qué pasa con la fórmula de contar? Se reduce. ¿Qué pasa con la fórmula de contar valores mayores a 50, mayores a 20? También se reduce, ¿no? Tenemos aquí una celda faltante. Voy a encargarme únicamente de estos datos, ¿listo? Voy a encargarme de estos datos que están acá. Y quiero que se resalten esas celdas que no tienen valores. Es decir, en este caso, se va a resaltar esta celda que está acá. Quiero que se resalten esas celdas que no tienen valores aquí. ¿Listo? Vamos a hacerlo. Recuerden que vamos desde la celda F1 hasta la celda F18. Ese es todo el recorrido de esta columna, de la celda F1 a la F18. ¿Listo? Bien, nos vamos aquí a nuestro menú de Excel y voy a seleccionar la parte en inicio, si ustedes se dan cuenta, en inicio, cada pestaña tiene una sección. Esta primera sección se llama portapapeles, la que está totalmente a la izquierda. Y aquí podemos cortar, pegar, copiar, generalmente lo que se modifica o se edita dentro del archivo de texto. Tenemos otro de fuente, podemos cambiarle el tipo de fuente, el tamaño, el estilo a la fuente, el color de la celda. Tenemos otro de alineación que habla de la ubicación de ese texto, el contenido de la celda. Tenemos otro de formato número, podemos cambiarle entonces el formato de numeración, el formato de la celda, el valor que va a almacenar cada celda. Y hay otro que habla de estilos. Bueno, estilos, ya vamos con este de estilos. Hay otro que dice celdas, donde nosotros podemos eliminar celdas, insertar celdas, darle un formato a las celdas. Hay otro que habla de la edición, que incluye fórmulas o borrado, eh, fórmulas de operación matemática. Cuando yo despliego una de estas pestañitas, observo las diferentes fórmulas que puedo utilizar o simplemente para hacer ordenamiento o buscar valores. Y bueno, una de complementos, pero vamos a la de estilos, que es la que vamos a utilizar en este momento. La sección de estilos tiene, bueno, por defecto en este momento en mi Excel aparece con tres estilos. Uno que dice formato condicional, otro dice dar formato como tabla y otro que dice estilos de celda. Quiero resaltar esos valores vacíos, ¿de acuerdo?
Entonces voy a hacerlo por medio del formato condicional. Cuando yo le doy clic aquí al formato condicional, me despliega este menú que tenemos aquí. Este menú, tenemos un menú desplegable, este menú desplegable, donde yo puedo seleccionar la tarea que quiero hacer. Recuerden, quiero resaltar las celdas vacías. Entonces, en la primera opción me dice reglas para resaltar celdas. Quiero resaltar las celdas cuyo contenido sea nulo. Pero también tenemos otras opciones dentro de ese menú. Reglas para valores superiores e inferiores. En este caso podríamos resaltar aquellas celdas que son mayores a 20 o que son menores a 5, que son negativas, valores positivos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y tenemos otro que realiza el coloreado de acuerdo al nivel de lo que está guardando, otras escalas de colores y otros conjuntos, símbolos y formas que también podemos utilizar. Vamos por ahora con las primeras. Veamos con estas dos primeras opciones de nuestro menú. La de reglas para resaltar celdas. Voy a seleccionar primero esta y en estas diferentes reglas puedo encontrarme con que puedo resaltar celdas que sean mayores que algún valor, que sean menores que algún valor, que estén entre algún valor, que sean iguales a algún valor, que contengan algún texto, que contengan una fecha o que sean valores duplicados. En esta primera parte puedo seleccionar todas las fórmulas para que se resalten dentro de ese rango. Y, por ejemplo, vamos a suponer, vámonos con el ejemplo del mayor a 20. Voy a irme a esta primera opción que dice es mayor que. Voy a darle clic aquí. Una vez que le doy clic ahí, donde dice es mayor que, se despliega esta ventana que tenemos acá. Me dice aplicar formato a las celdas que son mayores que qué, ¿sí? Claro, aquí debo tener en cuenta que previamente debía haber seleccionado ese formato, ¿no? Y debía haber seleccionado ese rango, perdón, ese rango sobre el cual quiero operar este formato. Aquí me está diciendo que las celdas que sean mayores que 83 las va a rellenar eh, los va a rellenar con rojo claro y el texto, la letra, va a ser rojo oscuro, lo va a resaltar con un rojo oscuro, ¿sí? Un, un rojo oscuro sobre un rojo claro, que es el fondo, el rojo claro es el fondo. Y, y aquí, pues, si seleccionamos nosotros y le damos Enter, esta celda que está aquí, que es la de 83, de hecho voy a cambiar aquí el valor, voy a colocarle 82. Cuando nosotros colocamos un valor, cuando nosotros colocamos aquí un valor inferior al de esa celda, se va a resaltar con rojo claro de fondo y las letras con rojo oscuro. Pero si regreso otra vez al valor que tenía, pues no se va a resaltar porque va a suceder lo que nos pasaba con el 20, ¿no? Los valores que son 20, pues no los tiene en cuenta, pero si ya es mayor a 20, ahora sí lo tiene en cuenta. Está pasando exactamente lo mismo, ¿vale? ¿Y qué pasa con las otras fórmulas del formato? Vamos nuevamente con el formato condicional y esta vez me voy con las reglas para valores superiores e inferiores. Para valores superiores e inferiores. Entonces, aquí tenemos celdas, eh, celdas superiores a 10% de valores superiores a 10 inferiores, 10% de valores inferiores por encima del promedio o por debajo del promedio. O sea, podemos hacer conteos proporcionales con este tipo de celdas, ¿vale? A mí me interesa
les había comentado que me interesa colocar eh, de manera resaltada esas celdas que están vacías. Entonces, para eso voy a seleccionar todo este rango. Vamos a seleccionar todas estas celdas, las de esta columna. Ya teniéndolas seleccionadas, me voy a ir para la parte de estilos donde dice formato condicional. ¿Listo? Voy a ir aquí donde dice formato condicional y donde dice reglas para resaltar celdas. Y voy a seleccionar, bueno, puedo seleccionar cualquiera de estas, ¿no? Es menor que, por ejemplo, podría seleccionar las celdas que son menores a 0 o que son menores a 1. Eh, Voy a irme con esta que dice es igual a. ¿Listo? Vamos a darle aquí en es igual a y se despliega esta ventanita que está acá. Esta ventanita. Voy a seleccionar 51. Ah, no, si ya está borrado. Sí. Bien. Es igual a. Voy a seleccionar entonces el numerito al que quiero que se parezcan. Si quiero que se parezcan a 83, entonces coloco ahí 83 y se va a resaltar ese valor. 83 o 15, ¿no? El valor que yo tenga acá en esta celda, el valor que yo tenga acá en esta celda, dice aplicar formato, ese va a ser el que se va a resaltar en esa selección. Entonces ahora voy a colocar vacío, voy a borrar, ¿sí? Voy a desplazar esta celda que está aquí, no me lo está completando. No, necesito especificar valor. Permítanme a ver, así tampoco. Sí, me lo está, solo numérico. Solo numérico. Bueno, entonces aquí el valor nulo en este conjunto de datos, el valor nulo lo está tomando como el cero. Entonces voy a decirle que las celdas que sean iguales a cero se resalten con un fondo rojo y letra rojo oscuro bueno, por encima. Aquí ya podemos identificar estas celdas que son vacías y podemos hacerlo para todo nuestro conjunto de datos, ¿sí? Este conjunto de datos que nosotros tenemos acá, todo este conjunto de datos, podemos aplicarle ese formato condicional para que se coloquen en rojo las celdas que están vacías. ¿Listo? Esa es una manera de identificar esas celdas vacías. Y yo creo que ya con esto nos vamos aquí con la identificación de valores faltantes. Imputación de datos. Cuando nosotros vamos a reemplazar algunos datos, bien sea porque se salen de los valores típicos o porque son vacíos, entonces podemos utilizar algunas fórmulas. Generalmente se utilizan fórmulas que tienden a describir el comportamiento de los demás datos, no de ese dato que quiero reemplazar, sino de los demás, ¿sí? En este ejemplo de imputación de datos, nos habla de la función promedio, mediana y si error, ¿sí? Bueno, la función promedio pues va a realizar el promedio de todos los otros datos y de acuerdo al promedio de esos otros datos, pues se realizará el cambio o el reemplazo de esa celda. La mediana también es conocida como una de las medidas de tendencia central. De hecho, hablaremos de tres medidas de tendencia central casi que por excelencia, si no son las absolutas, diremos que por excelencia la que le enseñan a uno en estadística descriptiva básica, el promedio o la media, la mediana y la moda. El promedio está acá, la mediana está acá. Y bueno, para la imputación de datos también nos menciona que podemos utilizar otra fórmula
que es sí error. Y esta fórmula, pues, la podremos utilizar siempre y cuando nosotros tengamos un error. Si hay un error, podemos realizar esa imputación de datos o ese cambio de valores. Dice, para reemplazar valores faltantes con estimaciones. Ok. También a estos valores, el promedio o la mediana o la moda se les llama estimadores, ¿no? Generalmente. Bien, entonces, vamos con nuestro ejemplo acá, ¿sí? Vamos con este ejemplo. Hasta ahora solo tenemos aquí valores enteros, ¿no? Observemos que aquí solo tenemos valores enteros. No tenemos valores con punto decimal. Si eso es un requisito dentro de los datos, debemos tenerlo en cuenta al momento de aplicar la limpieza de datos. ¿Listo? Vamos entonces con la aplicación eh, de la fórmula promedio a todo este conjunto de datos. ¿Mm? Y vámonos, ya hemos trabajado mucho en este, ¿no? Vayámonos con esta celda. Y esta celda está en la columna D. Hablemos de la columna D. ¿Listo? Voy a hacerlo con la columna D. En la columna D nosotros podemos pensar en reemplazar estos datos, reemplazar todos estos datos, me refiero a los datos faltantes, ¿no? Reemplazar estos datos faltantes con el promedio de todos los datos, todo este promedio, todo este promedio de datos. ¿Dónde va, de dónde a dónde va este rango de datos? De la celda D1 hasta la celda D18, ¿no? Recordemos que así como con la columna F, vamos a llegar hasta la fila 18. Entonces, se van a seleccionar los datos desde la columna, desde la fila 1, perdón, hasta la fila 18 en la columna D. Esta columna que tenemos aquí, la columna D. Voy a utilizar la fórmula de promedio. Entonces, voy a colocar igual. Recuerden, toda fórmula inicia con el igual. La palabra promedio, voy a colocar prom por ahora, prom, y lo voy a autocompletar con tabulado. ¿Listo? Lo voy a autocompletar con tabulado. Aquí el promedio, si ustedes se dan cuenta, puedo partir el conjunto de datos, toda esta columna de datos, la puedo partir con los datos que están en la parte de arriba y los datos que están en la parte de abajo. O sea, puedo hallar el promedio de todos estos datos que están aquí en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque estamos en la celda, eh, bueno, esta celda de 4, estamos en una celda que no tiene ningún valor, ¿vale? No tiene nada. Ese es el valor que queremos reemplazar, al que queremos darle algún estadístico, algún valor estimador. Entonces, voy a seleccionar estas celdas que están arriba. Lo puedo hacer con el mouse o con el teclado. Vean que estoy seleccionando el rango que va desde D1 hasta D3. D1, dos puntos, D3. Y voy a colocar punto y coma para seleccionar los datos que están debajo de esta fórmula de promedio. D5, D6, D7, ¿hasta dónde? Hasta D18. Entonces, aquí eh, vemos otro aspecto de las fórmulas y es que podemos seleccionar no solo valores separados por punto y coma, sino también rangos separados por punto y coma. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos separando dos rangos por punto y coma para hallar el promedio de ese valor. Voy a darle, bueno, voy a darle enter, paréntesis cerrado, y le doy enter. Y aquí tenemos el promedio, que no es un valor entero, como nosotros esperaríamos para este conjunto de datos. Lo solucionamos, ya vamos para allá. Pero recordemos el valor, recordemos el resultado. 44.625. ¿Qué tal que yo utilice la fórmula de promedio? Miren, voy a utilizar la fórmula de promedio, pero esta vez voy a decirle que vaya en todo el rango, desde D1 hasta D18. Voy a borrar el D3, voy a borrar el D5.
voy a colocar D1, 2 puntos, D18, todo el rango, incluyendo la propia celda que va a reemplazarse. Voy a colocar todo el rango y le voy a dar Enter para que se ejecute esa celda, para que se ejecute la fórmula. Le voy a dar Enter. Ah, bueno, no me dejó. Esta no me dejó, lástima. En esta parte no me dejó, olvidémoslo. Entonces, volvamos a nuestra anterior fórmula. Bueno, pensé que me iba a dejar. Entonces, desde 1 hasta D3 y nos vamos desde D5 hasta D18. ¿Recuerdan cómo colocamos el rango? Colocamos la celda D5, 2 puntos de 18, ¿no? Para colocar ese rango. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Que este valor me dio con puntos decimales, pero ¿qué tal que yo esté trabajando mis datos desde el punto de vista entero? Necesito trabajar con mis datos enteros. Entonces, voy a tener que eliminar estos valores con punto decimal. En la visualización, bueno, yo los puedo modificar aquí con la expresión, aquí con la celda de número, puedo quitar o poner decimales, o mejor dicho, no decimales, sino el desplazamiento del punto. Si yo le digo que quiero que los ceros después del punto sean desplazados hacia la izquierda o hacia la derecha, entonces voy a digitar cualquiera de estas dos opciones de ayuda. Aumentar decimales o reducir decimales. Pero realmente no me lo va a hacer dentro de un valor numérico. Lo va a hacer únicamente para la visualización. ¿A qué hago referencia? Por ejemplo, voy por acá con, y voy a colocar un número 5.123. ¿Listo? 5.123. Resulta que a este 5.123, a ese valor le voy a aplicar alguna operación. Bueno, puede ser una división, suma, resta, multiplicación. Digamos que sí, una división. ¿Listo? Ese numerito que está ahí, vamos a colocarlo acá, 5.13. A ese numerito que está ahí, le vamos a aplicar una operación. Por ejemplo, dividido entre 3. Este es el resultado. Si yo desplazo el número de decimales, bien sea hacia la izquierda o hacia la derecha de este 5.123, pues si los decimales se cortan o se desplazan, pues el resultado de esa operación también debería desplazarse. Voy únicamente con esta celda, la celda que es 5.123, y voy a colocar ahí, en esa celda, voy a colocar un desplazamiento de decimales. Voy a jugar con ellos, así para que se vea mejor. Voy a jugar con ellos, voy a desplazar más decimales, voy a colocarle más dígitos decimales y quiero que observen qué es lo que pasa con la operación, la que está al lado, el resultado, ¿no? No pasa nada. Voy a quitarle dígitos decimales, voy a quitarle dígitos decimales para ver qué es lo que pasa. Y miren, a pesar de que aquí le quité todos los dígitos decimales y se ve un entero, el resultado de la operación es un valor con parte entera y parte decimal. ¿Sí? Entonces, realmente no me va a ser muy útil esta parte en la visualización porque lo que hace es esconderme el dato, esconderme los números decimales después del punto, ¿cierto? Yo lo que realmente necesito es una operación matemática que me limite, me segmente o me borre o no los tenga en cuenta los números decimales, que únicamente tenga en cuenta la parte entera. Bueno, hay diferentes fórmulas, pero por ejemplo, si yo voy a realizar una operación, una fórmula después de una operación puede ser la de redondear, que realice el redondeo, ¿sí? Entonces, voy a utilizar este mismo número, el 5.123, ¿cierto? Voy a realizar la misma operación aquí abajito, pero ahora hay algo diferente que le voy a aplicar a este número, y es que le voy a aplicar la fórmula de redondeo, ¿listo? ¿Cómo se la aplico? Coloco el igual
y la palabra redondear. Voy a buscarlas. Bueno, sé que empieza con la E, la R, la E y la D. Entonces voy a buscar redondear y con tabulado la autocompleto. El número es 5.123. Voy a colocarlo ahí. 5.123. En Excel, aquí el punto numérico se coloca como una coma, ¿no? En Excel el punto numérico es una coma. Si lo colocas como punto, como, no como coma, sino como punto, lo va a tomar como si fuera parte de un texto. ¿Listo? Entonces voy a redondear el número 5.123. Aquí ya está el número y ahora viene punto y coma con el número de decimales. Vamos a suponer que quiero 0 dígitos decimales. Vámonos con 0 dígitos decimales, ¿sí? Y le damos, bueno, cerramos la fórmula y le damos Enter. Ahora, el resultado que tenemos aquí ya es de un entero. Y el resultado de su operación, esta vez que sí que cambió. Otra fórmula que podríamos utilizar es la fórmula de entero. Seleccionamos, bueno, escribo la palabra, las letras EN, y voy y me dirijo a la función entero y con tabulado autocompleto. ¿Mm? Aquí en entero voy a pegar simplemente el número, voy a colocar 5.123 y señalamos o cerramos el paréntesis y le damos enter. Esta fórmula ya de una vez me segmenta, me toma solo la parte entera. ¿Listo? La operación, ¿qué pasa con la operación? Pues lo mismo, mire, es exactamente la misma operación de la fórmula de redondeo. Estos valores ahora sí se cambian. Ya no se esconden los decimales, ahora sí se cambian. ¿Listo? ¿Qué es lo que realmente me interesa a mí en los datos? En los datos a mí me interesa realmente manipularlos. Si aquí yo tengo 44.625, entonces yo voy a tomar ese valor y lo voy a volver, o que me tome solo la parte entera, o que me tome de acuerdo a un cierto número de decimales. La función de redondeo es útil precisamente porque me permite cambiar el número de decimales que yo quiero entregar en el formato. Puede que yo quiera un decimal, dos decimales, tres decimales. La fórmula de redondeo me permite decir cuántos decimales puedo tener para cada celda. Ahora vamos con las fórmulas dentro de otras fórmulas o funciones dentro de otras funciones. A esto se le llama funciones anidadas. Vamos a realizar la, vamos a realizar la anidación de funciones para poder dejar que este número 44.625 sea un número entero. ¿Listo? ¿Y cómo lo hacemos? Voy a ingresar a esta celda con F2, ¿se acuerdan? Con F2 ingresamos a la celda y voy a seleccionar toda la fórmula. Esta, la que dice promedio. Promedio con cada una de esas celdas. Voy a darle control X por el momento. Bueno, puedo darle control X o puedo sobreescribir en ella, ¿no? Por ahora voy a darle control X para que se entienda qué es lo que voy a hacer. Control X, voy a colocar la fórmula de redondeo. Redondear, bueno, escribo simplemente red y empiezo a buscar, o redo, y empiezo a buscar la fórmula de redondear. La autocompleto con tabulado. Aquí me está preguntando por el número. El número puede ser la fórmula matemática que nosotros habíamos cortado anteriormente. La pegamos y es una fórmula de promedio, ¿vale? Esta fórmula de promedio me tiene que entregar un número con parte entera y parte decimal. Vamos entonces a colocarle punto y coma porque la sintaxis aquí me dice que va el número, después va punto y coma y después el número de decimales. Le coloco punto y coma y voy a decirle que me muestre un decimal, un dígito decimal. Cierro con paréntesis y le doy enter. Me muestra ese promedio con un solo dígito decimal. Pero si el conjunto de datos es entero, entonces le voy a colocar 0 dígitos decimales y le doy enter. Ya tenemos aquí nuestro conjunto de datos, ya se ha llenado.
esos datos faltantes se han llenado, ¿no? Esta es una de las alternativas, pero otra de las alternativas, voy por acá, otra de las alternativas sería tomar ese conjunto de datos que tiene ese valor faltante, ¿sí? Y colocárselo en una columna adicional. ¿Cómo colocamos una columna adicional? Seleccionamos la columna con control espacio, la adicionamos con control más y esta columna que está aquí, esta columna adicional va a tener entonces los mismos datos de esta columna, pero esos datos, esas celdas que tienen valores faltantes, van a ser reemplazados. Entonces, haga algo así como, haz de cuenta que vamos a seleccionar este conjunto de datos, lo copiamos, lo copiamos mm, y lo pegamos acá, control V. Así, es mejor así. Y lo pegamos acá, ¿vale? Hay una sección donde se habla de la fórmula de promedio. Simplemente voy a borrarlo. ¿Listo? Voy a borrarlo. Bien. Entonces, aquí están los datos que son copia de esta columna, la columna D. En la columna E tenemos los datos que son copia de esa columna, ¿cierto? Resulta que nosotros, bueno, yo lo que hice fue copiar y pegar, pero realmente lo que yo deseo es reemplazar estos valores faltantes, ¿sí? Estos valores que están aquí vacíos. Bueno, de hecho, vuelvo a hacer lo mismo. Dejo esta celda así vacía y la fórmula o la celda que tenía esa fórmula, esta celda de acá, la voy a borrar. ¿Listo? Simplemente la voy a borrar. Ahora, la idea es que en esta columna coloque yo estos mismos datos de acá, pero los datos faltantes reemplazarlos con algún otro dato. ¿Listo? Recordemos que estos datos van de la celda D1 a la celda D18. Entonces, me voy aquí a esta columna, voy a irme a la primera celda, la que está en la parte superior, la de la primera fila, esta que está acá. Voy a irme a esta celda y voy a escribir una fórmula que me permita colocar el valor que está acá, el valor de la celda D, siempre y cuando haya un valor en una celda D. Porque cuando no haya un valor en la celda, cuando esté vacía esa celda, entonces ahí voy a querer que se coloque cualquier otra cosa. Por ejemplo, el promedio, ¿no? Que es el valor característico. Entonces, a esto le llamamos una condición. Una condición. Esta condición trabaja como de pronto para las personas que tuvieron la oportunidad en algún momento de conocer un poco sobre lógica proposicional o lógica matemática, trabajaría de manera tal vez algo similar a la función condicional que nos habla de un si P, entonces Q on, o un si hay algún antecedente, entonces habrá algún consecuente. Y esa fórmula la vamos a utilizar aquí en Excel. La fórmula sí, realmente se llama la fórmula sí o la fórmula condicional. Para utilizarla, colocamos el igual, nos vamos con el igual y escribimos la palabra sí. Aquí nos aparecen sí, sí, error, tiene de, mírala, ya está, sí la encontré. Y signo, ¿vale? Voy a completar con tabulado, tabulado para autocompletar. ¿Listo? Tabulado para autocompletar. Em, aquí me pregunta por la prueba lógica. Y la prueba lógica es mirar si esa celda, la celda que está justo al lado, contiene un número. O mejor dicho, si la celda que está al lado está vacía,
pues que realice alguna acción. Cualquiera de esas dos preguntas podemos hacerle, ¿no? Podemos seguir cualquiera de esa lógica. Entonces, voy a desplazarme un poquito por acá para que se vea. Entonces, la función sí viene con la prueba lógica, luego valor si verdadero y valor si falso. Para la prueba lógica, es algo así como, haz de cuenta que es como una pregunta. ¿Será que este valor es igual a tanto? Por ejemplo, si yo pregunto, si esta celda es igual a 39, yo podría colocar en la prueba lógica ese señalamiento, esa celda de 1 igual a 39, ¿cierto? Esto podríamos verlo a manera de pregunta. Imaginen que esto es una pregunta. Oiga, ¿será que de uno la celda de uno, ¿será que la celda de uno es igual a 39? Tenemos dos opciones, que la respuesta sea sí o que la respuesta sea no. Si la respuesta es sí, colocamos en la parte donde dice valor sí verdadero, colocamos alguna operación. Si la respuesta es no, en la sección donde dice valor sí falso, colocamos otra operación. Y cada una de estas separada por punto y coma. Entonces viene la prueba lógica, punto y coma. Si esta celda sí es igual a 39, voy a decirle que me coloque un 1. Voy a decirle que el valor sí verdadero sea un 1, este que está aquí. Voy con punto y coma, porque ahora voy a colocar el valor si es falso, es decir, si D1 no es igual a 39, si toma otro valor, voy a colocarle aquí 0. ¿Sí? Entonces, si esta celda es igual a 39, en esta celda en la que estoy actualmente va a aparecer un 1, pero si no, va a aparecer un 0. Es todo. Le damos Enter, cerramos paréntesis o le damos Enter, él mismo se autocompleta en esa parte del cerrado de fórmulas. Y aquí, como esta celda sí fue igual a 39, la de al lado es igual a 1. Pero si yo le cambio esta celda, por ejemplo, a 40, aquí la celda de al lado ya ve un 0, porque esta celda que está aquí, la celda de 1, ya no es igual a 39, ya es diferente, ¿no? La celda de 1 no es igual a 39 y cuando no es igual a 39, se muestra el valor cuando esa pregunta es falsa. ¿Estamos? Por eso aparece el 0. 39.1. 39.1 no es igual a 39. Únicamente, o 38.9. 38.9 no es igual a 39. 38.999999. ¿Sí? No es igual a 39. A pesar de que en la celda se vea el 39, ese valor no es igual a 39, ¿vale? Únicamente cuando yo coloco 39, voy a digitarlo, 39, y le doy Enter, únicamente ahí sí se detecta que esa celda es exactamente igual a 39. ¿M? Pero esto pasa con esta fórmula condicional, con el sí. Vamos a cambiar la operación. Esto simplemente era como a manera de ejemplo cómo va a trabajar la fórmula condicional. Vamos a entonces a preguntar cuándo esta celda tiene un número o cuándo es vacía, ¿sí? Por ejemplo, voy a preguntar si la celda está vacía, ¿sí? Si la celda está vacía, voy a preguntar si D1 es igual a comilla doble, comilla doble. Aquí la comilla doble no está almacenando nada adentro de ella. Está vacía. Ni siquiera un espacio, ni siquiera dos espacios, ni siquiera un signo de puntuación, ni punto, ni coma, ni siquiera una apóstrofe o una tilde. Nada, no está almacenando nada. Entonces estoy preguntando si la celda de 1 es igual a nada, por así decirlo, o a ningún contenido mejor. Si la celda de 1 es igual a ningún contenido, ¿sí? Y si la respuesta es sí, se va a imprimir un 1. Si la respuesta es no, se va a imprimir un 0. Se va a ver, en la celda se va a ver un 0. Vamos a ver.
Aquí se ve un cero porque esta celda no está vacía. Pero si yo, por ejemplo, pues me da por borrarla, me da por borrar el contenido de esta celda de uno. Ahora la celda de al lado se volvió uno porque ya detectó que en la celda de uno no hay nada, está vacía. ¿Listo? Regresemos otra vez a nuestro 39 y volvamos otra vez a nuestra función condicional, porque ahora no vamos a colocar ni unos ni ceros, vamos a colocar el contenido de la celda. Si la celda está vacía, es porque necesitamos reemplazarla con algún valor. O sea, si esta respuesta es verdadera, si la respuesta es sí, ya no vamos a colocar un uno, vamos a colocar una fórmula que me reemplace ese conjunto de datos o que sea característica de ese conjunto de datos. La fórmula puede ser la de promedio, ¿sí? Es más, la del redondeo y adentro del redondeo un promedio, ¿no? Para que no nos llene esa celda con parte entera, números con parte entera y parte decimal. Por ahora vamos por partes, vamos con la fórmula promedio, ¿no? Me voy con promedio, coloco prom y busco la fórmula promedio y autocompleto con tabulado, promedio, se abre el paréntesis. Esta fórmula de promedio va a ir desde la celda D1 hasta la celda de 18. D1, dos puntos, de 18 y cierro paréntesis, ¿vale? Está hallando el promedio de todas esas celdas, incluyendo, está pasando inclusive por las celdas vacías. Pero ¿qué pasa con las celdas vacías? La fórmula de promedio no la tiene en cuenta, ni siquiera para un conteo, ¿sí? Solo va a contar las celdas que tienen un numerito, que tienen un dígito, que tienen un valor. Entonces, ¿cómo va a operar esta fórmula condicional del sí? Pregunta, si D1 es vacío, entonces, si es vacío es porque es verdadero, entonces reemplácelo con el promedio desde D1 hasta D18. Pero si no es vacía, ya no le voy a colocar un cero. Si no es vacía, voy a decirle que coloque ese mismo número, ese mismo dígito, el de D1, ¿sí? Si la celda no está vacía, es porque tiene un número. Ese mismo número, déjelo ahí quietico. Y le vamos a dar Enter. Le voy a dar Enter a esta fórmula. Entonces, miren, si esta celda está llena, tiene un número, ese mismo número se va a ver en esta celda, ¿sí? Pero si está vacía, se va a tomar el promedio de todos estos números, de todos estos que está acá, y se va a reemplazar o se va a colocar en esa celda vacía que está al ladito, ¿sí? Vamos a ejecutar la fórmula. La parte que tiene, o la sección que tiene la celda vacía, me arrojó valores con punto decimal. O sea, esta operación de la fórmula del promedio, voy a tener que aplicarle un redondeo para que me tome solo una sección, ¿sí? Para aplicar el redondeo a toda la fórmula, voy a irme a la parte superior de esa columna. La primera fórmula que se escribió, voy a irme ahí a esa primera fórmula y voy a ingresar a la celda. Y la fórmula de promedio, esta que está acá, la voy a envolver en una fórmula de redondeo. Puedo, antes de promedio, puedo escribir la palabra redondeo o simplemente red, de forma tal que yo pueda acudir a la ayuda y autocompletar con la tecla de tabulado. Selecciono redondear y dígito tabulado para que se autocomplete. ¿Mm? En este caso, pues, ya tenemos el número, es el promedio desde D1 hasta D18. Después de ello, voy a colocarle un punto y coma, porque aquí la misma ayuda de Excel me está diciendo que en este momento estoy en la parte de número de la función redondear. Entonces me hace falta colocarle un punto y coma
y luego el número de decimales y cerrar la fórmula con el paréntesis cerrado. Entonces voy con ello, punto y coma, quiero cero decimales, voy a decirle que quiero cero decimales y cerramos con paréntesis y le damos enter. Ahora, esta fórmula que está aquí arriba es la única, esta fórmula que está aquí arriba es la única que tiene el redondear, las de abajo no. Vamos a colocarle entonces un copy paste o vamos a desplazarnos con el mouse aquí, simplemente dándole doble clic. Cuando el mouse pasa a una etiqueta de crucecita, se ve como una crucecita, le damos doble clic y se ejecuta la celda para toda esa columna. ¿Listo? Bien, vamos a ir con esa parte preguntas. No sé si hay preguntas. Bien, ok. Podemos utilizar la fórmula de promedio o la fórmula de mediana. Ambos son valores de tendencia central en un conjunto de datos, em, pero ya depende de la calidad de los datos si uno o el otro pueden ser útiles para reemplazar estos datos. Hay otra fórmula que dice si error, que en el caso en el que se obtenga un error, si hay algún error, la fórmula me reemplaza ese valor. En caso de que llegue a haber algún error, es reemplazado por algún valor, ¿vale? Es simplemente eso. Bien, déjenme ver. Falta filtrar, eliminar fila. Función sí, ya la tenemos. Vámonos con la función, voy con la función cierro. ¿Listo? Y hacemos un, ¿cuál se me ocurre? Mm, ¿Qué se me ocurre? ¿Qué se me ocurre? Hagamos algún daño. Hagamos algún daño. Preguntamos si era vacía. Ok, vamos a servir. Entonces tomemos este conjunto de datos. Vamos por acá. Voy a colocar aquí una celda adicional vacía. Una columna adicional vacía. Voy a agregar una columna adicional vacía al lado de, hagámoslo al lado de la columna C. ¿Listo? Aquí al lado de la columna C. Vamos a agregar una columna de datos vacíos. ¿Listo? Y déjame ver si puedo hacer aquí algo. Eh, a ver si se nos ocurre algún error por acá. Vamos a arruinar las cosas. Arruinemos las cosas. Ahí sí cuando uno quiere que salga un error, no sale. No sé si esto me lo concatene. Ok. Aquí ya puede salirnos este error. Por ejemplo, si nosotros tenemos, bueno, tenemos errores de diferentes tipos, ¿no? Básicamente podríamos nombrar dos errores, ¿sí?
Los errores por operación, que son errores de valor, errores donde yo sé que es un error porque en la celda se despliega, se despliegan unos símbolos especiales, unos caracteres especiales que me dicen, oiga, esto, hay algo mal ahí. Y al lado me aparece una ventanita con el signo de exclamación. Es como una advertencia, un warning. Cuando yo ubico el cursor ahí, en ese warning, me despliega ese enunciado, esa descripción. Dice, la fórmula contiene texto no reconocido. Voy a desplegar esa flechita y me dice que es un error de nombre no válido. Esto ocurre porque estamos operando matemáticamente una letra y un número, ¿cierto? Operar una letra y un número, pues obviamente no me va a entregar ningún resultado, ningún valor. Yo ya sé que A más 3 me va a generar un error. Voy a ingresar a la celda y voy a utilizar la fórmula sí error. Sí, punto error. La selecciono, ¿vale? Ah, bueno, recuerden que también nos aparece la ayuda. Cuando yo voy con la fórmula sí, con la función sí, me despliega aquí una ayuda que dice comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. Esta es la ayuda. Entonces podemos hacer uso precisamente también de esta ayuda cuando se nos despliega, cuando vamos a seleccionar una palabra reservada. Ahora voy con la otra. Dice sí, error. Me dice esta fórmula. Dice, devuelve un valor si error, devuelve valor si error, si la expresión es un error y el valor de la expresión no lo es. Entonces vamos a ver cuándo vamos a utilizar esa fórmula de si error. Y aquí el valor me dice que, bueno, la fórmula me dice que se parte en valor y valor si error. Dos valores diferentes. En la parte de valor voy a colocar ese error. ¿Listo? Por ejemplo, A más 3. En la parte de valor está subrayada en negrita. Sabemos que A más 3 me va a generar un error. Si me genera error, ¿qué quiero que se vea? Esto es lo que hace la fórmula si error. Yo ya sé que A más 3 me genera error. Ese valor me da error. Ahora, coloco punto y coma y en valor si error voy a colocar ese valor que quiero que se coloque cuando haya un error. Por ejemplo, simplemente un 3. ¿Listo? Simplemente quiero que se vea un 3. Cierro paréntesis, le doy enter y aquí miren, efectivamente se colocó el 3 porque sí había un error. A más 3 me genera error. Pero si yo coloco en vez de A, coloco un número, por ejemplo, 3 más 3 y le doy enter, eso ya no me genera error. 3 más 3 ya no es error. 3 más 3 es un número y me entrega el resultado de ese número. Únicamente cuando hay error es cuando se reemplaza ese valor si hay un error. ¿Listo? Esa sería otra de las fórmulas que serviría para reemplazar o para imputar datos, no necesariamente datos que sean vacíos, celdas vacías, sino celdas que pueden generar errores. Yo hablo de celdas en este punto porque estamos mirando Excel, ¿no? Pero cuando ya se habla de datos más grandes, tendríamos que hablar de posiciones o de secciones de ubicaciones, más bien, de ubicaciones de datos, ¿sí? Aquí hablo de celdas, bueno, podemos seguir hablando si quieren de celdas, ¿vale? Pero esto lo hago pues porque estamos precisamente en Excel. Vamos por acá y eliminación controlada. Bien, podemos hacer un filtrado de los valores de acuerdo a ciertos criterios. Podemos irnos acá, vamos a ir a la función de filtrado por acá. Bien, esa opción no la tengo disponible. Filtro. No está la función de filtro, pero podemos hacer un filtrado.
a partir de nuestro, bien sea nuestro formato condicional o de nuestra selección de celdas, ¿cierto? Podemos hacer una selección de celdas. Por ejemplo, no, no sé, aquí a datos. Por ejemplo, aquí en datos, yo podría realizar algunas operaciones de filtrado de acuerdo de acuerdo a la manipulación de datos que quiera utilizar, ¿sí? En la pestaña datos, se me olvidó decirles, qué pena. En la pestaña datos, estoy actualmente en la pestaña datos. ¿Qué tiene la pestaña datos? Tiene una sección para obtener datos externos, obtener y transformar, conexiones, consultas y conexiones. Voy a hablar de esta sección que dice ordenar y filtrar. Vamos a mirar ordenar y filtrar. Más adelante veremos herramientas de datos. Veremos algo en herramientas de datos. Por ahora, ordenar y filtrar. Puedo realizar filtros. Puedo realizar el filtro de acuerdo a los valores de las celdas que tenga aquí. Cuando yo me paro ahí encima, dice activa el filtrado de las celdas seleccionadas. Después haga clic en la flecha del encabezado de columna para restringir los datos. Cuando nosotros tenemos un conjunto de datos dispuesto de manera tabular, es decir, como una tabla, podemos realizar también este tipo de filtros de una manera más sencilla, más corta. Para esto voy a moverme acá al conjunto de datos. Voy a moverme a este conjunto de datos. Voy a quitar ya esta celda. Bueno, voy a seleccionar todos los datos. Voy a hacer una selección de todo este conjunto de datos. ¿Recuerdan cuál es la combinación de teclas para seleccionar todos los datos? Pero que la recuerden. Control E. ¿Listo? Control E. ¿Sí lo dijeron por ahí? Control E para seleccionar todos los datos. ¿Listo? Voy a seleccionarlos y lo que voy a hacer es convertir todos esos datos en una tabla. Me voy a ir aquí a la pestaña que dice insertar y voy a seleccionar la opción de tabla. Uno está acostumbrado muchas veces, no sé si les ha pasado a ustedes, se acostumbran a trabajar los datos así como están segmentados en este momento, como están así los datos, algo así como sin divisiones, sin títulos en las columnas, simplemente están los datos y empezamos a trabajar sobre ellos, ¿sí? Pero resulta que una de las opciones de Excel, que es la tabla, nos puede permitir acceder a filtrados de datos, a selección de datos de manera, pues, digamos que por defecto, ¿no? Podemos hacer uso de esas herramientas. Entonces, selecciono todo este conjunto de datos y le voy a decir que quiero que se convierta en tabla. Puedo darle aquí, tabla, ¿listo? Le doy tabla a los datos. Dice que la combinación de teclas para crear una tabla es control Q. Control Q crea una tabla para administrar y analizar datos relacionados. Puedo darle control Q o digitar ahí donde dice tabla. Voy a darle ahí, clic donde dice tabla, ¿sí? Y se me despliega esta ventanita que tenemos acá. ¿Qué me pregunta esa ventanita? Me dice, bueno, me está preguntando por el rango de datos. ¿Dónde están los datos de la tabla? Entonces yo le digo, van desde la columna A, la fila 1, hasta la columna K, la fila 18. Todos los datos, ¿sí? Y me pregunta si los datos tienen encabezados, es decir, si cada columna tiene títulos. Yo podría decirle que sí o que no, ¿sí? Simplemente lo voy a desmarcar porque realmente no eh, no tenemos encabezado, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, solo tenemos los datos. Y le voy a dar ahí donde dice aceptar o enter, simplemente. Esto ya me muestra los datos separados por columna y aquí yo ya puedo hacer un filtrado de los datos. Por ejemplo,
seleccionar la columna C. Voy a irme con la columna C y voy a hacer un filtrado de los datos accediendo a la etiqueta de esa columna 3, ¿sí? O la columna C. Voy a darle clic aquí a esta pestañita, que es como una especie de flecha hacia abajo. Le voy a dar clic a esa flecha y puedo ordenar esa columna de menor a mayor, de mayor a menor, o también puedo ordenarla por color si tuviéramos de pronto un formato de colores en las celdas. No lo tenemos, pero si lo tuviéramos, podemos hacerlo. Pero también, si miramos más abajo, hay una sección, bueno, hay unas opciones que no están habilitadas, pero sí hay una que habla de los filtros de número. Puedo empezar a filtrar de acuerdo a los valores. Puedo filtrar valores que sean mayores que, menores que estén entre cierto rango, que sean iguales o que no sean iguales, que realicen alguna operación matemática. Entonces, por ejemplo, si yo quiero filtrar los números que son mayores que 20, voy a seleccionar aquí mayor que. Y en ese momento se me despliega esta ventanita que dice autofiltro, autofiltro personalizado. Mostrar las filas en las cuales la columna 3 es mayor que, y voy a colocarle aquí 20. ¿Listo? Solo las celdas que son mayores a 20. Puedo hacer una operación lógica de I o una operación lógica de O, ¿sí? Si yo quiero que se use un rango, que se utilice un rango. Por ahora solo me interesan las celdas que sean mayores a 20. Ahora, que si quiero que sean mayores o iguales, entonces despliego aquí en esta celda, esta pestañita que me muestra las diferentes opciones que tengo para una comparación de que sean iguales a algún número o que no sean iguales a algún número, que sean mayores que algún número o que sean mayores o iguales. Entonces voy a seleccionar mayor o igual para distinguirlo de solo mayor. Voy a seleccionar mayor o igual y cuando la celda sea mayor o igual a 20, debería verse esa celda, debería verse esa celda en la tabla. Voy a alejarme, le voy a dar enter y entonces aquí esta celda ha sido filtrada. Solo se ven los valores mayores o iguales a 20. Si, por ejemplo, yo tuviera un dato menor a 20, el 1, ¿cierto? La idea es que este 1 que está aquí se filtrara con lo que nosotros acabamos de seleccionar. Nos vamos aquí a la selección de filtro. eh, bueno, voy a darle borrar filtro de columna. Nos vamos aquí a la selección de la columna filtros de número y le voy a decir que quiero que sea mayores o iguales que. Nuevamente le coloco el 20, le doy enter y ya esa celda ya desaparece, no se muestra porque tiene otro valor, no otro resultado. Se van a mostrar únicamente las celdas que son mayores o iguales a 20. Esta sería la parte de filtrado, que es una de las opciones que nos muestra la presentación para eliminación controlada. La función sí, para la creación de categorías específicas, la función sí fue la que utilizamos ya aquí para de pronto la imputación de valores. ¿Dónde fue? Ya se me perdió. Acá, ¿sí? Aquí fue donde utilizamos la fórmula. eh, Aquí fue donde utilizamos esa fórmula sí, ¿vale? Esa fórmula sí. ¿Listo? Bueno, la usamos en esta clase, en esta sesión. Y los leo, los leo. Control E correcto para seleccionar todo. Sí, así es. Muy bien. Listo. Cuéntenme, ¿preguntas hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, preguntas? Bien. ¿Todo claro? Súper.
Entonces, en este momento hay 21 personas. Super, Laura, gracias. En este momento hay 21 personas. Mm, por hoy voy a pasarles un formulario, si me permiten. Voy a pasarles un formulario. Bueno, mientras nos asignan un monitor. Permítanme un segundo y ya les paso el formulario, ¿vale? Permítanme, por favor. Amigos, pónganle cuidado. Ahí en el chat acabo de enviar el formulario para que por favor coloquen su registro de asistencia. ¿Listo? Nombre y apellido, por favor, del día de hoy. ¿Listo? Y me cuentan. Buenas tardes, profe. Hola, Profe, lo que Vanessa. pasa es que yo no pude asistir el jueves, pero ya vi el video. Ok, vale. Permíteme un segundito. Y ya cuadramos esa asistencia de una vez. Me dice que es la asistencia de qué día. Del jueves, profe, del Ese es el 2 2, de ¿cierto? mayo. Sí, señor. 12 de mayo. Listo. Britney Vargas, No, señora, Carol ¿no? Vanessa Fonseca. Carol Fonseca. Fonseca. Carol Vanessa Fonseca, listo. Aquí la tengo. Me Muchas dices gracias, que profe. ya la viste, ¿cierto? Listo, ¿no? Con gusto. Listo. Guardada la excusa. Vale, Carol. Bien. Entonces, voy a dar por cerrada la grabación. Nos vemos el próximo martes. ¿Listo? Martes 6 de la tarde. Un abrazo. Feliz fin de semana. Dios los bendiga. Gracias, profe.